Ya vimos, continuando con el tema de matrices, una aplicación respecto de lo que es la función suma. Vamos a ver una aplicación que puede resultar aún más útil, que es la aplicación a las funciones lógicas. Aquí es donde en mayor forma nosotros vemos la utilidad del uso de matrices, además del que ya pudimos apreciar con las otras funciones. Vamos a posicionarnos en nuestra hoja de cálculos y vamos a ubicarnos en nuestra hoja de cálculo de subrubros. En esta hoja de cálculo nosotros vamos a tener básicamente un listado de subrubros, como podemos observar aquí: panificación, condimentos, pañales. Todos estos corresponden a los rubros que definimos en el catálogo de venta de nuestra empresa. Y decimos que para cada uno de estos subrubros hay la posibilidad de definir una rentabilidad. Por ejemplo, si podemos evaluar si hay una rentabilidad muy baja o extremadamente alta o alta, etc. Todas esas rentabilidades van a pertenecer a una escala que hemos definido también, que tiene todos estos valores que vemos aquí en pantalla, que va desde muy baja a extremadamente alta. Bien. En este sentido, nosotros podemos estar interesados en plantear la siguiente problemática, que puede tener que ver con evaluar, por ejemplo, cuáles son las subrubros que tienen rentabilidades dentro de los extremos. Es decir, que por ejemplo tienen o rentabilidades que van de muy baja a muy baja media, o que va de muy alta media a extremadamente alta, es decir, las tres primeras y las tres últimas. ¿Está? Para eso nosotros deberíamos trabajar a priori con alguna función que me permita evaluar si el valor de rentabilidad de cada subrubro se corresponde con alguna de las rentabilidades más extremas, es decir, o las muy bajas o las muy altas. Para eso deberíamos utilizar alguna función que de manera opcional pueda mirar todos los tipos de rentabilidades extremas y contestarnos si efectivamente la rentabilidad de ese subrubro se encuentra o no dentro de ese valor. ¿Cuál sería, por definición, la función que deberíamos utilizar? La función lógica O, que ya hemos visto a esta altura del curso. Para eso accedemos a la función O y vamos a pedirle al sistema que evalúe la celda D6, que es la que contiene las rentabilidades, y me diga si es igual a uno de los valores extremos, que es el primero que puedo tomar. Para eso, por ejemplo, voy a tomar la función el valor muy bajo. En segundo lugar, le voy a decir que evalúe si la celda D6 corresponde a el valor baja. En tercer lugar, le voy a indicar si el valor D6 corresponde a muy baja media. En tercer lugar, si D6 corresponde a muy alta media. En tercer lugar, si D6 corresponde a muy alta. Y por el lado del extremo alto, en tercer lugar, si es extremadamente alto, ¿no? Como vamos a observar a continuación, tenemos una función resultante como la que podemos ver aquí en pantalla, ¿no? Donde nosotros, para cada uno de los valores, de los 6 valores, que podrían ser más, que componen la función, hacemos la evaluación del valor de D6, que es el valor de la rentabilidad de este rubro. ¿Está? Esto es válido, pero vamos a ver algunas cuestiones. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de fijar los rangos. Dado que nosotros hemos establecido la referencia a las escalas de la hoja de cálculo de escala, es necesario que lo fijemos, anclemos esas referencias para poder aplicarlo a las otras filas de la tabla de subrubros. Para eso, para cada uno de los escalas que seleccionamos en el listado de escalas, aplicamos F4 y fijamos la celda. Luego vamos a hacer doble clic para copiar el valor a cada uno de los restantes y vamos a analizar un poco los resultados. Vemos que
Muy baja o extremadamente alta, claramente son extremos. Alta no es extremo, extremadamente alta, muy baja sí. Y baja quedó dentro de los extremos porque la teníamos acá en segundo lugar. ¿Está? En segundo lugar de arriba hacia abajo. ¿Está? Y así sucesivamente. Aparentemente ha funcionado. Una problemática que nosotros observamos acá es que si vemos la definición de la función tal cual la hemos planteado, vamos a colocarla aquí también para poder analizarla un poco mejor. El problema que tenemos es que se trata de una función que ha quedado expresada con muchos elementos, lo cual siempre es más complejo a la hora de trabajarlo. Como podemos observar nosotros en nuestra pantalla, en esta función nos han quedado expresadas varias evaluaciones de datos. Como podemos ver, tenemos aquí la evaluación respecto de la primera escala, la evaluación de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. Y si tuviésemos más elementos, deberíamos seguir analizando. ¿Tá? Finalmente llegaríamos a un resultado adecuado, pero sería, como vemos, es bastante complejo. ¿Qué alternativa tenemos aquí? Como hemos dicho, volver a trabajar con el uso de matrices. Entonces aquí vamos a titular extremos usando matrices, ¿no? Vamos a ver que este uso que tienen las funcionalidades de matrices es muy interesante. ¿Qué deberíamos hacer en este punto? En vez de comparar nuestra nuestra rentabilidad dada por la fila, por la celda D6 y siguientes, con todos estos valores, lo vamos insertando tantos parámetros a la, a la función O como alternativas tengamos, lo que vamos a hacer va a ser construir dos matrices para los valores más altos y para los valores más bajos y vamos a comparar únicamente con esas dos matrices. Veamos cómo lo hacemos. Nos vamos a posicionar en la hoja de cálculo de escala y vamos a seleccionar las tres escalas más bajas y vamos a dar control F3 y en el cuadro de diálogo del administrador de nombres damos clic en nuevo y vamos a decir bajas, ¿no? Simplemente para identificar que se trata de las escalas bajas y le damos clic en aceptar. Como vemos en pantalla, nos queda una matriz dada por los tres elementos más bajos. Luego vamos a insertar con control F3 una nueva matriz que va a denominarse altas. Y aquí vamos a incluir las tres escalas altas. Y le damos clic en aceptar. Podemos comprobar que efectivamente nos queda una matriz o un arreglo de datos con los tres valores más altos. Luego vamos a volver a la tabla de eh, subrubros y vamos a insertar una función que me permite evaluar ahora si efectivamente el valor de rentabilidad de ese rubro está incluido o no dentro de la escala más baja o de la escala más alta. Para eso, nuevamente, vamos a tipear D6, que es la comparación que, perdón, la funcionó, y vamos a comparar D6 y vamos a analizar si D6 es igual a bajas. Como ven ustedes, en la función queda expresada solamente el nombre de la matriz. Y en segundo lugar, vamos a analizar como segundo parámetro de la función O si D6 se corresponde a altas, ¿no? Nuevamente, Control Shift y Enter para utilizar las funciones matriciales y vemos que la expresión de la función efectivamente se está comportando. Vemos además que no es necesario realizar la inmovilización de las referencias a las celdas con las que estamos comparando, como otra de las ventajas de este tipo de funciones, y vemos que además el resultado efectivamente es el mismo, lo cual nos da la pauta de que es correcto. Vamos a ver entonces cómo queda expresada la función para compararla con la que ya teníamos. Vamos a pegar los valores aquí y observamos la diferencia, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, pasamos de tener dentro de la expresión de nuestra función, pasamos de tener todos los valores que podemos observar
en la función O de arriba a tener solamente dos valores comparativos. ¿Está? Entonces, claramente nosotros acá tenemos una ventaja muy grande en la forma de trabajo, no fue necesario realizar las inmovilizaciones y además podemos utilizar una forma mucho más abreviada para explicar el trabajo, perdón, la forma en la que tiene que trabajar la función lógica o en este caso.